Yo vengo a hablarles de transporte inteligente, un componente de una ciudad inteligente. Primero, hablemos de qué es lo que estamos haciendo ya hoy aquí en Costa Rica. Como muchos de ustedes saben, en octubre pasado firmamos un convenio con Waze. Este convenio nos permitió tener acceso, entre otras cosas, a esta página. Esta página tiene la misma información que es pública, pero nos la organiza de una manera más fácil de accesar. Hemos ingresado más de 100 diferentes rutas primarias y secundarias dentro del sistema. Y nos dicen, aquí del lado izquierdo, cuánto es el tiempo de desplazamiento actual y cuánto es el tiempo de desplazamiento promedio que se está teniendo. Adicionalmente, en todas estas rutas nos mandan cuáles son las alertas que generan los usuarios, a dónde es que están los accidentes, a dónde es que están las presas. Esto lo estamos grabando y guardando en una base de datos que vamos a utilizar para poder generar mejores decisiones y mejores acciones. También tenemos un centro de control de tráfico. En este centro de control de tráfico tenemos 392 cámaras controladas desde ahí. Tenemos 10 pantallas de mensajería variable. Tenemos 85 cámaras contadoras de tráfico y tenemos 10 cámaras de video, todas las cuales llega la información directamente a este centro, y en este momento nos encontramos implementando un software que nos va a permitir tomar decisiones en tiempo real de qué es lo que está pasando. Finalmente, tenemos 646 radios que estamos configurando en este momento para que transmitan su precisión geográfica. Para así, desde el centro de control de radios, la policía de tránsito va a poder saber a dónde están todos los policías, desde Paraíso hasta Orotina, y así poder tomar mejores decisiones y saber qué es lo que está pasando. Pero bueno, ahora más tarde les ilustro exactamente cómo es que visualizamos que esto va a llegar a poder mejorar el desempeño. Primero, hablemos un poco de inteligencia. Para mí, inteligencia, en el sentido de transporte inteligente o ciudad inteligente, requiere tener 3 componentes. El primero es percepción, es poder saber qué es lo que está pasando, poder entender lo que está pasando en el entorno. En términos de transporte, de las primeras cosas que se hicieron en este sentido fueron cámaras de tráfico o sensores en las calles. Después está adaptación. Una vez que se percibe, necesitamos poder adaptarnos a qué es lo que está pasando en este entorno. Poder tomar decisiones y cambiar lo que está pasando. Estas son cosas como poder despachar policías o poder cambiar las fases de los semáforos. Y finalmente, necesitamos poder comunicarnos. Necesitamos poder retroalimentar a la ciudadanía y contarles qué son las acciones que están pasando. Esto pueden ser cosas como SMS, aplicaciones móviles o mensajería variable. Pero bueno, 3 cosas fundamentales: percepción, adaptación y comunicación. Pero hay que pensar que no es solo tecnología. Cuando hablamos de una ciudad digital, no necesariamente es una ciudad inteligente. Una ciudad digital es simplemente aquella que tiene un montón de información de tecnología implementada, que tiene un montón de sensores, que tiene cámaras en todas partes. Pero si simplemente se está percibiendo y tiene toda esta tecnología implementada y no se está adaptando y no se está comunicando con la ciudadanía, pues no es inteligente, es simplemente digital por la cantidad de información que se tiene y la cantidad de sistemas que están implementados. Del otro lado, una ciudad inteligente no requiere ser digital y tener tecnología. Para ilustrar esto, me gusta la historia de Paul Revere. Paul Revere fue un héroe norteamericano de la Revolución Americana que durante la Revolución recorrió toda Nueva Inglaterra a caballo gritando su frase célebre: "The English are coming", vienen los ingleses. Bueno, en principio, ¿qué tiene que ver esto con inteligencia y transporte y ciudades? Ocurrió hace más de 300 años, pero analicémoslos un poquito. Ahí había alguien que estaba percibiendo que venían los ingleses. Y después estuvo Paul Revere cabalgando por toda Nueva Inglaterra, comunicándole a la ciudadanía que venían los ingleses. Y finalmente las personas se adaptaron, alistaron sus mosquetes, cerraron las puertas y se prepararon para guerra. O sea, tenían percepción, comunicación, adaptación, los 3 componentes de los que estamos hablando.
Bueno, para poder hablar que era realmente una ciudad inteligente tendría que ser sistematizado y constante. Pero en ese momento, en esa época, tenían un sistema inteligente. Pero como les ilustré, no es solo cuestión de hablar de tecnología. También necesitamos hablar de procesos y de personas. Es cuando hablamos de estas tres cosas que podemos realmente ver a un sistema que esté evolucionando, a un sistema que provea ese nivel de inteligencia. Hay muchísimos casos de software que han comprado compañías, instituciones, gobiernos, que terminan engavetados. Pero aún cuando se tienen engavetados los diferentes softwares y se tiene una persona que puede usarlos, muchas veces ni se usan porque no se sabe qué hacer con ellos. Realmente se tiene que tener ese proceso, se tiene que tener esas personas y se tiene que tener esa tecnología para poder optimizar el sistema y poder así tener resultados. Pero esto es un proceso de maduración. Esto empieza con otras tres fases: datos, información, inteligente. Sí, yo sé, como que todo es en tres, pero es un poquito más fácil así explicarlo en ese sentido. Entonces, datos, información, inteligencia, ese es el proceso de maduración de cómo va evolucionando el sistema, la organización, para poder mejorar esa toma de decisiones. Inicialmente en datos, cuando estamos hablando de este sistema, es cuando son simplemente las bases de datos, las listas, la información de que se tiene. Aquí estamos hablando como cuántos son los tiempos de desplazamiento, cuánto es lo que se dura de llegar a un lugar a otro. Ahí, cuando vamos evolucionando, pasamos a inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia ya no estamos hablando simplemente de una lista, ya ahora estamos hablando de reportes, alertas, de un sistema que le empieza a generar la capacidad de toma de acciones. Eventualmente, continuando con este proceso, llegamos a lo que sería inteligencia, en el que el mismo sistema le empieza a uno a recomendar acciones, a decirle qué es lo que debería estar tomando, qué es lo que debería estar haciendo. Estas son cosas como poder automatizar las fases de un semáforo dependiendo de cómo es que está el flujo vehicular en ese momento. Pero bueno, hasta aquí este modelo teórico. Hablemos un poquito de qué es lo que podemos hacer y cómo es que esto se puede implementar para poder mejorar el desempeño. Imaginemos una situación, sí, les doy un ejemplo para poder ilustrar un poco mejor. Estoy tomando un poquito de libertades para poder enseñar más acciones. General Cañas, 3 de la tarde, accidente, 3 vehículos, 1 herido, justo antes de la hora pico, caos total. Bueno, ¿qué es lo primero que pasa? Pues resulta que en muchos casos las informaciones de los accidentes son notificadas más rápidos por Waze de lo que se hace con el 911. O sea, nos avisan cuáles son los accidentes, ya sabemos. Pero además de eso, muchas veces no solo tenemos la notificación del accidente y ya lo percibimos, sino también nos mandan una imagen. Así que rápidamente podemos ver cuál es el impacto que se está teniendo en ese lugar. O sea, continuamos percibiendo qué es lo que está pasando en las calles. Bueno, ya sabemos que está viniendo. ¿Qué es lo que podemos llegar a hacer? Pues de ahí, basado en toda la información que hemos recolectado, ya tenemos el perfil de cuánto es el tiempo que se dura, a qué horas es que empieza la hora pico, particularmente en esa zona, a qué horas termina. Ya podemos empezar a tener análisis de cuánto es el impacto que va a tener este evento. Pero no es solo eso. También hemos podido hacer análisis de cuál es el impacto que tienen los diferentes accidentes dependiendo del tipo. Si son un carro, 2 carros, 3 carros, si hay heridos, si no hay muertos. Y esto nos empieza a decir cuánto es el tiempo que vamos a durar para poder despejar ese accidente. Podemos combinar estas dos cosas y poder tener un análisis de qué es lo que se dura, cuál es lo que va a pasar. Pero hasta ahí es pura percepción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Pues tenemos que comunicar. Mandamos un mensaje por Twitter, lo publicamos en Facebook, pero además de eso podemos actualizar, en este caso Waze, para poder cerrar la calle, para que la gente ya empiece a saber y se empiece a desviar por otro lado. Pero además de esto, también podemos tener mensajería variable, donde le hacemos la notificación a las personas. Esto es de las cosas más típicas que los está haciendo. Se pone el rótulo y se les avisa. Choque en la General Cañas a nivel de Cariari. Pero, ¿qué más podemos seguir haciendo? Bueno, estamos implementando un sistema de pago electrónico de tecnificación en los buses. Esto nos va a permitir saber a dónde es que están todos los buses en tiempo real. Pues entonces podemos identificar cuáles son todos los buses que vienen
y van a pasar por esta calle, háblese San Ramón, Atenas, Grecia, del Coyol para arriba, y saber que esos buses van a ser afectados. Y de ahí poder empezar a tomar decisiones. Podemos percibir esa ubicación. Y de ahí podemos empezar a adaptarnos. Podemos llegar a decir, bueno, estos buses que van a pasar por la General Cañas, que no tienen paradas, pues ¿por qué no los desviamos por la 27? Que cojan el Coyol a la derecha y bajen a la 27 y por ahí lleguen hasta el Corobicí. Así evitamos que todo este flujo vehicular pase por donde tenemos el evento y donde se está desarrollando la presa. Pero no es solo eso. Si movemos un bus, tenemos que comunicarnos con la gente que está ahí. La gente que se monta normalmente y sabe cuál es la ruta. De ahí necesitamos poder comunicarnos con esos pasajeros. Poder decirles, y aquí en este caso, por medio de pantallas, de que hay un desvío, de que el bus ahora va a pasar por otro lado para poder mejorar qué es lo que está pasando. Pero también, ¿qué pasa con los pasajeros que todavía no se han montado? Pues podemos tener aplicaciones móviles donde se están las rutas y actualizar esas rutas dinámicamente para decirle, vea, no espere el bus aquí, espérelo por aquí porque se va a atrasar un poquito más en llegar. Podemos adaptarnos a esa situación y comunicar con la ciudadanía. También, bueno, eso es en transporte público, pero viene también todo el flujo vehicular que va a llegar por la General Cañas y se va a salir por Cariari. Bueno, ahí tenemos una serie de semáforos. Esos semáforos van a tener un flujo vehicular mayor del que normalmente tienen. Pero entonces podemos adaptar las fases de esos semáforos y hacerlos que duren más para poder adaptarse a la cantidad de flujo vehicular que está pasando en ese momento. Pero no es solo eso. También hay muchas intersecciones que se han identificado que no tienen el semáforo, que no están diseñadas para un flujo vehicular que le va a caer en ese momento. Pues entonces podemos despachar policías de tránsito para que regulen en ese lugar y permitan esa agilidad del movimiento que se está ocurriendo. Todo para tratar de minimizar el impacto que se está dando. Pero también podemos enviar mensajes. Podemos enviar un mensaje de texto direccionado a todas las personas que están en el Coyol, que todavía no han salido de trabajar, para así avisarles preventivamente, hey, hay un accidente y va a estar feo hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde, para que esas personas puedan tomar sus propias decisiones y así tratar de mejorar su tiempo, que puedan hacer otras cosas en vez de ir a sentarse en un carro mientras se libera un accidente. Claro, ¿es esto una solución definitiva para las presas? No. Pero sí es una visión de cómo podemos mejorar el desempeño en nuestras calles, mejorando el flujo vehicular, mejorando el transporte. Si bien es cierto, parece un sueño, no es así. Los invito a que lo vean más como una meta. La tecnología existe, como les acabo de decir, muchos de estos sistemas ya los estamos implementando. La voluntad la tenemos y estamos impulsando para poder hacer esto realidad. Así que los invito a trabajar juntos, a comunicarnos y a utilizar esas tecnologías para mejorar el transporte, para que en las mismas calles podamos movernos mejor. Muchas gracias.